relacionado al implante de válvula pulmonar con el dispositivo Edwards Sapien 3 en posición pulmonar. Primero, nobleza obliga. En realidad este caso lo hicimos en el Sanatorio Allende, en la filial del centro, con el doctor Londero, el doctor Alday, la doctora Cabrera, y mi rol en esa situación era de proctor, soy proctor de la compañía de Edwards, entonces estaba acompañando a los doctores y evaluando el caso para ir adelante. Este paciente es un nene de 14 años, con una larga historia, trato de poner las cosas más relevantes. Su diagnóstico natal, no tenía diagnóstico prenatal, su diagnóstico natal fue una tetralogía de Fallot con atresia pulmonar o un Fallot extremo. A los 2 meses recibió un Blalock-Taussig derecho para paliar la cianosis severa. Al año y 10 meses recibió un Blalock izquierdo, de nuevo por cianosis progresiva. A los 3 años y 3 meses se le hizo un shunt central, aortopulmonar, con la misma idea, digamos, de ir paliando la cianosis progresiva y acompañar el crecimiento somático del nene. Y a los 9 años y 3 meses se reparó su cardiopatía con un tubo BDAP no valvulado y se cerró la comunicación interventricular. Se intervino precozmente en esa oportunidad por desprendimiento del parche y por cateterismo. Cuando se hizo el diagnóstico, se cerró una serie con dispositivo de Amplatzer. El postoperatorio fue un postoperatorio muy largo y complicado, incluso con un ACV isquémico que implicó anticoagulación un tiempo para adelante. Otras cosas, no quiero entrar muy en detalle, pero bueno, había sido un nene abandonado en el hospital de niños al nacer, una pareja de papás lo habían adoptado conociendo la patología y la gravedad de esto, y lo acompañaron hasta esta instancia. Había tenido múltiples internaciones por infecciones respiratorias y urinarias, tenía retardo del crecimiento madurativo, se pensó que podía tener una relación con el cromosoma 22q11 que se descartó, pero tenía alguna patología cromosómica. Y además, bueno, es hipotiroideo, había hecho convulsiones en el contexto de estas internaciones y las cirugías, y cursaba escuela común. A pesar de todas estas intervenciones, el chico tenía un desarrollo intelectual aceptable, les diría. Lo actual de este niño es que luego de años de estabilidad y de pasar por estas cirugías, evoluciona con disnea, principalmente en el esfuerzo y palpitaciones. La medicación que recibía era IECA, digoxina, espironolactona y anticonvulsivantes, y dada la cantidad de cirugías a la que había sido sometido, se lo evalúa para reemplazo percutáneo considerando la cirugía de alto riesgo. Se siguió una lógica que es la que habitualmente siguen los cardiólogos especialistas en cardiopatía estructural, que es desde la clínica, realizar un seguimiento con electrocardiograma, Holter, eco, transtorácico, transesofágico si hiciese falta, la resonancia o tomografía, dependiendo qué más se quiera evaluar aparte de la patología pulmonar, angiografía, y se termina con el implante. No, evidentemente no tengo todas las imágenes, traté de traerle lo más representativo. Esta es un par external de 3 cámaras que nos muestra principalmente la dilatación del ventrículo izquierdo y la función ventricular borderline, que es una de las indicaciones, aparte de los síntomas del paciente, de ir para adelante con el cierre. Aquí les muestro un eje corto del ventrículo izquierdo también, y se ve el ventrículo derecho dilatado y la insuficiencia pulmonar libre. No sé si el doctor Verón o algunos quiere decir algo, siéntanse tranquilos, me encantaría que participen. Esto es solamente la cuantificación de la insuficiencia tricúspidea. Ya discutimos un poco después si quieren. Hay que cruzar la válvula tricúspidea cuando uno hace un acceso femoral para poner la válvula, entonces bueno, la teníamos
bien cuantificada para saber que no habíamos producido ninguna lesión. Y esto es un video de la resonancia. Aquí me gustaría parar un poco y ver si el doctor Verón, aprovechándolo, nos puede decir alguna cosa. Yo, si quieren, les digo qué es básicamente lo que veo, que va a ser repetitivo en las otras imágenes y les voy a mostrar. O sea, este es el tracto de salida del ventrículo derecho, ese es el tubo que usaron, esta es una de las suturas y esa es la otra. Un pequeño más adelante vamos a ver las ramas pulmonares y la gran dilatación de ambas ramas pulmonares. Esto ya es ventrículo izquierdo. Y en la próxima van a poder ver la insuficiencia pulmonar libre, la dilatación del tracto de salida y la función del ventrículo derecho, que acaba de quedar abajo, que está levemente deteriorada, igual que la del ventrículo izquierdo, y una insuficiencia pulmonar que no es tan importante aquí al medio. Doctor Verón, lo escucho si tiene algo para decir. Estoy escuchando atentamente, está perfecta la descripción que hiciste. Se ve ahí que tiene un aneurisma en el tracto de salida del ventrículo derecho también. Perfecto. Pero está perfecta. Y aquí tengo en la anterior la imagen del... Perdón. Aquí, que es la imagen que sigue, se ve también el parche. Fíjense cómo tiene ese movimiento paradojal, es porque esto no es músculo, es el parche que usaron los cirujanos. En esta podemos ver bien la dilatación del ventrículo derecho, ese abombamiento apical que es típico del agrandamiento del ventrículo derecho, y que sus funciones son borderline. Esto es parte de lo que nosotros llamamos el planning, la planificación. Se toman imágenes de la resonancia para sacar mediciones y elegir el dispositivo. Aquí les puse 3 imágenes de lo que hago habitualmente, de lo que hacemos habitualmente, y es la medición de la zona de anclaje de la válvula para elegir el lugar donde vamos a anclar. Siempre uno busca que la posición sea lo más anatómica posible, y como esta válvula permite ser implantada sin poner un stent como zona de anclaje, un poco era también tomar la decisión de si la poníamos, si hacíamos el implante sin stent o con stent. Dado que esto es el lado pulmonar, fíjense, en los 3 lados ahí la sutura es la más pequeña, con un diámetro de 1.3, 1.4, tenía un área central, que es la parte central del tubo, que es un poco más grande, y la otra anastomosis, que es un poco más chica. Ahí están catalogadas las áreas de los 3 segmentos. Obviamente la sección pulmonar, que es básicamente donde iría la válvula, es la más pequeña, la más grande, como dijimos, central, y la otra, una parte intermedia más del lado ventricular derecho. Esta es la reconstrucción, donde vemos básicamente lo mismo, la gran dilatación de las arterias pulmonares, la estenosis, llamémosle, o el área menor, que era la anastomosis distal, la otra anastomosis proximal, del lado ventricular, que también tiene la anastomosis, y el tubo propiamente dicho. Después se hace una angiografía que tiene, les diría que básicamente 3 motivos de por qué hacerse. Uno es, naturalmente, para hacer mediciones hemodinámicas, otra para corroborar la insuficiencia valvular, y la tercera, y muy importante, es porque hay que hacer un test de compresión coronaria, que ahora los muestro. En estas 2 imágenes lo que les quise representar es una angiografía de las arterias pulmonares. Fíjense el grado de incompetencia libre de la válvula o del tubo. Vemos la escotadura que describimos allá arriba, la gran dilatación de las ramas pulmonares, la escotadura abajo, se ve exactamente lo mismo aquí. Fíjense cómo está esta escotadura.
y esta aquí, que son las anastomosis del tubo. Ahí está el dispositivo que habían usado para el cierre de la CA. Y lo que les mencioné del test de compresión, lo que se hace es poner un balón del tamaño que ocluya el tracto de salida, que simule una válvula, si me permiten el término, y inflado en la zona, simulando la presencia de la válvula, se hace angiografía coronaria y se evalúa si existe compresión del tronco de la coronaria izquierda o de alguna vez de sus ramas. Entonces, con el balón inflado se hace angiografía coronaria en distintas proyecciones y se evalúa si existe o no compresión de las coronarias, lo cual hasta hoy implica una contraindicación, lo cual creo que en poco tiempo va a ser discutible. Si quieren, antes de mostrarles el trabajo, no sé, hay gente que tiene mucha experiencia en esto, Jesús, Germán, he visto mucho de los pediatras, quizás alguno tiene algún comentario, y si no, paso a mostrarle los del implante. Yo me acabo de quedar sin internet y ahora me acaba de volver justo. Bueno, Adolfo, no sé si lo mencionaste previamente, pero la pregunta que me gustaría hacerte, por ahí lo puedo dejar para después, es ¿cuál sería el motivo por el cual uno decide en este caso usar una válvula Edwards en lugar de usar la que, bueno, todos ya conocemos que es la Melody, la Melody, fabricada para posición pulmonar? Todos sabemos que la Edwards ha sido implantada durante muchos años y con mucho éxito en posición pulmonar, pero no deja de ser una válvula aórtica, que la damos vuelta. Entonces, un poco para divertirnos un rato, ¿no? Seguro. Digamos, yo creo que hay una gran ventaja, que es que no tenés que hacer todo el papeleo que tenemos que hacer para usar la Melody, lo cual no es poca cosa. Bien. La otra gran ventaja es que podés tener... Esa es una de las respuestas. 10 válvulas en la sala de hemodinamia, no como hoy tenemos una Melody que entra al país para ese paciente y si no se usa hay que romperla y tirarla. Sí. Y bueno, dejo que vos me cuentes. No, me parece muy tricky la pregunta, está buena porque hay dos o tres cosas, o sea, las dos válvulas son muy buenas y quizás en este chico con esta anatomía podría usarse cualquiera de las dos. Porque Edwards en realidad tiene una gran ventaja, dos grandes ventajas, hablando de los dispositivos, ¿no? Dos grandes ventajas con respecto a la Melody, y es su tamaño, digamos, las válvulas más grandes cubren anatomías más grandes que Melody no llega, y la otra gran ventaja es que en ciertas anatomías, no en todas, uno puede implantar la válvula sin la necesidad del stent, y eso implica un procedimiento más corto, menos intervenciones, quizás un poco menos de probables complicaciones y sin duda un costo menor, ¿no? Pero en este caso... Un segundo, en este caso, dame un segundo, en este caso en realidad es más que nada fue pedida una válvula balón expandible y la obra social tuvo muchos problemas con la cuestión de papeleo y con los costos comparando un dispositivo con otro. Entonces le ofreció al doctor Alday la posibilidad de usar S3 por el costo, entonces ahí es cuando entro en juego y me preguntan a mí. Y me parecía que era un caso aceptable. ¿Había alguien que quería hacer una pregunta? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te va? Me llamo Marcelo Rivarola. Yo soy cardiólogo infantil también. Una consulta por ahí que me parece que es importante, que muchas veces nos planteamos antes de pensar en el procedimiento, antes de pensar por ahí qué podría ser o no útil. Es más allá de los antecedentes del paciente, que no queda muy claro por qué se operó tan tarde, qué le pasó que tuvo tantas anastomosis, que se llegó después. No sé, nunca está aclarado qué es lo que se puso.
una cosa que es muy importante para hacer la evaluación es saber qué es lo que se puso de conexión entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. No sé si es que falta ese dato o Decía un tubo por no ahí. valvulado, tengo entendido, ¿no, Adolfo? Sí, sí. Sí, Eso, ¿qué eso, sería? ¿Qué sería el tubo no valvulado? Para nosotros es importante porque eso nos habla de qué tipo de material es, qué diámetro tiene, porque uno sabe ya de antemano qué es lo que puede ser, si es un tubo, es un homo injerto, es un tubo valvulado de algo, un Hancock o alguna cosa que uno ya sabe más o menos cuál va a ser por ahí el tema de comportamiento, cosa que es importante para hacer el tema de la evaluación, digamos. No sé si eso por ahí, no sé si figura en algún lugar. sí, Marcelo, Marcelo, un sí, segundo, Adolfo, sí, Sebastián. Seba. ¿Cómo? Buenas Mira, tardes. yo creo que para hacerlo también un poquito más completo, entiendo, hasta ahora estoy de acuerdo con todos los dilemas que plantean, pero por ahí estaría bueno escuchar la estrategia del doctor Verón, un poco como para dejar definido, a veces hay cosas que hay que definirlas muchas veces de antemano, digamos, con toda la evaluación de imágenes previa, y después por ahí Germán nos puede dar un panorama de algunas otras alternativas diferentes a las que está mostrando Adolfo ahora, y en ese contexto discutir todos juntos todas las alternativas, digamos, para no quedarnos solo focalizados en el caso y por ahí poder discutir todo más globalmente. Perfecto, Seba, pero le contesto a Marcelo dos cosas simples. Mira, la información es escasa, por esto que te digo, es un chiquito que llega a nosotros siendo más grande y bueno, digamos, tener certezas de lo que se hizo y tener la foja quirúrgica no es tan fácil, o sea que el dato que tengo es ese, era un tubo BDAP no valvulado. Y con respecto a que no te queden claros las anastomosis, es cierto, evidentemente, o razonando, evidentemente lo que querían hacer era nada más una cuestión paliativa, o sea, como tenían retraso madurativo y en el contexto del abandono y estas cuestiones, me imagino que la intención fue nada más que hacer una paliación. Pasa que el nene se fue adaptando a todo, después del tratamiento y de que esta familia lo adopta y empieza a estar bien nutrido y bien cuidado, evidentemente empieza a mejorar, por eso creo que van adelante con el resto de los procedimientos. Digamos, es difícil porque no es un paciente que nace y llega a esta altura en el sanatorio. Por eso tengo algunos datos que te debo, Marcelo, que no puedo dártelos todos. Adolfo, permitime hacer un mensaje parroquial porque tenemos casi 100 personas conectadas y si todos, o sea, me parece súper interesante y entretenido las preguntas intermedias, pero para ser justos, digamos, si todos van a empezar a opinar, no terminamos más con la charla. Explayate, termina la charla y al final de tu charla les pido a todo el mundo que mande las preguntas por el chat, así nosotros las vamos administrando, porque si todos también empiezan a abrir los micrófonos, va a ser un lío también. Te dejo Perfecto. tranquilo. Perfecto. Sigo con el implante y muestro un poco la forma en la que lo planeamos. La idea nuestra era cubrir la anastomosis, la estenosis que tenía distal, con un stent cubierto, y usarlo después al stent como anclaje, pero el motivo era la estenosis que tenía, recuerden que les mostré que tenía un área de 150 y la idea era llevarla casi a 300 y era duplicar su área, entonces teníamos, como era una anastomosis, posibilidad de ruptura y sangrado, por eso decidimos poner un stent cubierto para tratar la estenosis y luego la válvula. Esas son las tres imágenes que les muestro, la angiografía inicial, que es similar a la otra, el posicionamiento y la imagen final del stent, y en estas tres les muestro cómo hicimos el implante de la válvula. En el primero, aquí a la izquierda, en una posición lateral, llevamos el dispositivo hacia adentro del stent y con un marcapaseo rápido desplegamos la válvula, que era una Sapien 3 número 20, acuérdense
que el área rondaba eso, queríamos cubrir un 250 o 300, así que este es un dispositivo 20, al cual le rellenamos el balón con 3 centímetros más para lograr un fuerte anclaje en el stent, y las dos imágenes que siguen son el resultado, el control, digamos, con el pigtail en la rama pulmonar. Esta vez hacemos una angiografía y vemos la competencia perfecta de la válvula, lo mismo aquí al frente, y como para tener un antes y un después, les muestro esta que era la angiografía inicial y la angiografía final con el dispositivo puesto. Esa es una reconstrucción 3D de la válvula, se ve su competencia perfecta, es nada más que una reconstrucción, me parecía lindo poner la imagen, y tengo 2 o 3 cosas para decirle antes de contestarle las preguntas que surjan. En resumen, el implante de la válvula pulmonar es una alternativa al reemplazo quirúrgico porque es de menor riesgo. Para minimizar los riesgos del implante hay que preparar y valorar bien el caso, y la evidencia que existe sobre el tratamiento es limitada, sobre todo si lo comparamos con la experiencia que tenemos en TAVI o en otras regiones, pero tiene resultados que son muy contundentes, que muestran la seguridad y que permiten que el procedimiento esté en pleno auge. Muchas gracias. Impecable presentación, Adolfo, la verdad que muy interesante el caso. Ahora, no sé si alguno de los panelistas quiere preguntar algo, y les pido al resto. Esto es por una cuestión de orden. Si todos empiezan a abrir los micrófonos, se va a colgar la presentación y no vamos a poder seguir. Así que les pido que apaguen las cámaras, mantengamos las cámaras apagadas, y todos los que quieran preguntar o hacer comentarios, les pido que usen el chat, porque si no, esto ya tenemos 100 inscritos y no va a progresar bien. No sé si los panelistas quieren preguntar algo, o Santiago quiere tomar la palabra. No sé, en honor al tiempo, yo creo que el próximo disertante, que es el doctor Verón, de parte del Consejo de Tomografía y Resonancia, podría ir dando la presentación. Acortamos por ahí un poco todas las presentaciones y después nos queda un poco de tiempo para discutir, ¿les parece? Sí, si querés, Facu, empezá vos a compartir la pantalla y hacer eso, y mientras tanto, Amalia Elizari quería hacer un comentario, una pregunta, no sé si está por ahí. Gracias. Doctora Elizari. Sí, gracias, Sebastián. Buenas tardes a todos, y muy interesante, pero me parece fundamental remarcar la pregunta que ya hizo Marcelo Rivarola, entendiendo que es fundamental, me parece, conocer técnicamente cuál fue el conducto que se utilizó, cuál fue el tamaño, y me parece que desde una visión clínica siempre este dato es importante transmitírselo a ustedes, y que tiene implicancias, ¿no es cierto?, en cuál es la válvula que ustedes puedan seleccionar o el tratamiento que el paciente pueda tener después. Así que eso, y en general, si uno busca quién fue el cirujano y habitualmente la técnica que implementa, fácilmente esa información se tiene. Y la otra inquietud que me quedó era el cierre de la comunicación interauricular, si había sido vinculada al evento vascular neurológico, o en qué contexto se había tomado la decisión de ese cierre, que no me había quedado clara con la presentación. Muchas gracias. Bien, no, muy buena pregunta, doctora. Se dejó abierta la CIA por riesgo de hipertensión pulmonar, entonces se la dejó como un escape. Una vez que cerraron la CIB y vieron que el comportamiento era normal, a pesar de que después de unos días se tuvo dehiscencia de la sutura, se había planeado, digamos, en un tiempo más adelante cerrar la CIA, y se aprovechó el cateterismo para llevar adelante el cierre y la evaluación pre-reintervención. Perfecto, gracias. Adolfo, te hago 2 preguntas del público y ya le dejamos el paso a Facundo para que hable. El doctor Andrés Jiménez te preguntó cómo definieron la medida de la válvula,
Y el doctor José Alonso te pregunta qué importancia le dan a la estenosis de la rama, o sea, de las ramas pulmonares, y qué gradiente toleran. Bien, qué lástima que dejé de compartir, pero ¿vieron esa imagen que puse de la resonancia y puse las áreas? El área de la estenosis o de la parte más anatómica donde queríamos implantar la válvula tenía 150 milímetros cuadrados. Entonces queríamos duplicar al menos ese área para que quede al menos una concordancia entre la sutura ventricular, la dimensión del tubo y ese área de estenosis, y eso nos daba 350 milímetros cuadrados. Entonces eso se condice con dos válvulas en realidad, o la 20 o la 23. La idea fue poner una 20 sobreexpandida para minimizar los gradientes. Acabo de ver que es un poco la pregunta que alguien hizo, que el gradiente final medio de esta válvula había sido 3 milímetros de mercurio, tenía 7, 2 y 3,5 más o menos de gradiente medio. Y bueno, la pregunta de Germán es, las tres válvulas 20, 23 y 26 son 14 French, y la 29, que es la más larga, es 16 French. Perfecto. El doctor Guido Carabajal pregunta, y creo que cortamos aquí con las preguntas y empieza la disertación del doctor Verón. Para este caso, ¿podría haberse usado el dispositivo Pulsa si tienen experiencia con el dispositivo? Eso puede contestar Adolfo, o eventualmente Germán también, si tienes experiencia con el dispositivo. Creo que es una buena pregunta para que Germán después la responda con su presentación. Me parece momento de que Facu siga con su presentación. Ok. Sale, Facundo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Y está muy bueno escuchar a los hemodinamistas, porque nosotros lo que hacemos imágenes, lo que queremos acá es darle la información más certera a ustedes para que puedan llevar a cabo el mejor tratamiento para el paciente, así que se aprende mucho de escucharlos. Y a ver si puedo pasar, acá está. Bueno, vamos a empezar con valvulopatía pulmonar. Si bien la insuficiencia pulmonar no está exenta en ninguna de las anomalías conotruncales en la evolución después del tratamiento inicial, de presentarle el paradigma de esto es la tetralogía de Fallot por frecuencia, ¿no? Recordando una de los estigmas del Fallot, que es la estenosis pulmonar, y que la reparación lleva a una valvotomía de la pulmonar, una ampliación del tracto de salida y una colocación de un parche. Es esperable que en la evolución estos pacientes, bueno, progresen con insuficiencia pulmonar. La insuficiencia pulmonar al principio, la insuficiencia pulmonar depende de muchos factores que en un corazón de un recién nacido, de un infante, están a favor de poca regurgitación, como son el tiempo diastólico, la capacitancia de la vasculatura pulmonar, la diferencia de presión entre el ventrículo derecho y la vasculatura pulmonar, de presión media. Entonces, un corazón de un infante está más a favor de la no regurgitación, y conforme progresa en edad y hacia la segunda, tercera década, va aumentando la regurgitación, y podemos ver el impacto en la función y en las dimensiones del ventrículo derecho, y esto nos trae como expresión clínica la arritmia, el riesgo de muerte súbita, la disfunción izquierda también por compartir fibras, por la interdependencia, insuficiencia cardíaca, la prolongación del QRS, la regurgitación tricuspidia y los síntomas. Entonces, en algún momento nosotros tenemos que cortar el círculo vicioso para prevenir estas complicaciones en los pacientes. Entonces, es esperable que la recomendación para tratar a estos pacientes sean la dilatación progresiva del ventrículo derecho, el deterioro en la función sistólica y los otros criterios clínicos también que se utilizan. Y la resonancia, lo que viene a traernos en estas recomendaciones es cuantificar, darle un punto de corte cuantitativo a esta patología para iniciar
pensar, digamos, darle continencia de vuelta a la válvula pulmonar, darle suficiencia. Así es que tenemos los criterios de volumen de fin de diástole más de 150 mililitros por metro cuadrado, de fin de sístole de 80, la fracción de eyección del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, la relación volumen también BDBI y la presencia de un gran aneurisma. Entonces, la primera utilidad de la resonancia en estos pacientes es establecer el momento quirúrgico de los asintomáticos, porque los sintomáticos tienen indicación quirúrgica, y también lesiones asociadas. Digamos, la tetralogía de Fallot y todas las otras cardiopatías pueden asociar lesiones en otros segmentos también, lesiones de las ramas, como vamos a ver en un paciente. Entonces, la resonancia, dada esa capacidad que tiene de evaluar todas las estructuras cardiovasculares, nos permite también evaluar lesiones asociadas y en el mismo acto también poder repararla. Este es un ejemplo de una paciente mujer de 25 años que se le hizo una anastomosis izquierda como medida paliativa cuando tenía 3 meses, y se le hizo la cirugía reparadora al año. Esta paciente evolucionó muy bien, tiene 25 años ahora. La insuficiencia pulmonar severa que solemos ver en pacientes tratados, alejados del tratamiento reparativo del Fallot, pero hasta este momento esta paciente venía siendo seguida, era la 5ª resonancia ya que se hacía, venía siendo seguida regularmente, no estaba sintomática, y sí habíamos visto que venía progresando los volúmenes ventriculares con los sucesivos estudios que se venía haciendo. Acá había una dificultad con la angiografía, esta paciente no quería, hay a veces pacientes que no quieren someterse a la venopunción, así que bueno, tenemos algunas alternativas y evaluamos con secuencia de cine tanto la rama derecha como la rama izquierda, y ven ustedes la dilatación del ventrículo derecho con función sistólica conservada, el aneurisma del tracto de salida, los signos de sobrecarga de volumen en el septum. Acá otra vista, la vista del tracto de salida para ver la dilatación del tracto y la insuficiencia pulmonar. Esta paciente, bueno, una paciente que solamente expresaba en los estudios dilatación del ventrículo derecho y tenía una anatomía bastante buena. Esta patología es muy heterogénea, podemos tener de repente pacientes como este otro que no tenía, que tiene una evolución un poco peor porque también se había presentado más complejo desde el inicio. Es un paciente con una tetralogía de Fallot más anomalía coronaria, y había sido operado en varias oportunidades. Ahora llega para este estudio con 17 años, 1,84 de superficie corporal, había pegado un estirón importante en los últimos años, y ahora tenía 71 kilos y 1,71 m, y se había sometido de recién nacido a una anastomosis izquierda. Después a los 14 meses se cierra la CIB y se pone un homoinjerto en la pared anterior del ventrículo derecho, dejando la salida pulmonar nativa que no se podía reparar por este tema de la anomalía coronaria. Después, el homoinjerto se va a degenerar y a los 14 años se somete a la 3ª cirugía, que es una válvula porcina en el homoinjerto. Y nos llega a nosotros con 17 años después de haber pegado este estirón, y como pueden ver ustedes acá, en este paquete de eje corto de punta base, vemos como el ventrículo derecho está dilatado, está muy hipertrófico, hay signos claros de sobrecarga de presión del ventrículo derecho, una desviación del septum interventricular en telesístole hacia la izquierda, ¿sí? Acá está el tracto de salida dilatado, y en estos otros cortes de cine podemos observar, acá en este 4 cámaras, lo que veíamos anteriormente en el ventrículo derecho. Es un corte del tracto de salida donde justo están los 2 tractos que tiene el paciente. El tracto nativo es este, acá con músculo que genera la estenosis. Esto no se había tocado nunca. Y acá está la válvula biológica porcina que se había colocado, que ahora tenía signos de degeneración también. Acá abajo se le hizo una angiografía al paciente y podemos observar cómo tiene una lesión severa en el tercio medio de la rama izquierda de la arteria pulmonar. Este es el tronco, acá comienza la rama izquierda de la arteria pulmonar, este es el ostium, y en la parte media tiene una estenosis significativa, es probable que acá haya tenido la anastomosis.
Y esta es la reconstrucción tridimensional de este paciente con la angiografía. Se ven acá los dos tractos de salida. Este paciente no estaba tan dilatado, tiene una dilatación leve a moderada, con una significativa disfunción sistólica, lo que habíamos mencionado, la sobrecarga de presión, y era predominio de estenosis, el problema que tenía en la salida del ventrículo derecho, y la estenosis de la rama izquierda con un Z de menos 3,5, ¿no? Entonces, actualmente la tendencia de manejo de los pacientes con valvulopatía pulmonar post reparación de Fallot, después de esta primera herramienta, de esta primera utilidad que tiene la resonancia de establecer el momento quirúrgico, se va a evaluar si es que el paciente es apto para realizar un tratamiento percutáneo, porque estos pacientes se van a tratar en la segunda, tercera década, y por la durabilidad de los dispositivos, de las válvulas y de los conductos, es probable que estén sometidos a muchas intervenciones a lo largo de la vida, y uno tiene que tratar de ofrecerle intervenciones de menor morbimortalidad. Entonces, si los pacientes no tienen historia de endocarditis o de drogadicción endovenosa, se realiza la válvula pulmonar percutánea, y si no, se va hacia tratamiento quirúrgico. Entonces, acá la segunda utilidad de la resonancia en este tema es la selección anatómica de los pacientes, y esto es lo que tratamos de ser lo más exacto posible para poder seleccionar adecuadamente los pacientes y que puedan seleccionar en realidad el dispositivo adecuado, ¿no? Después tenemos la charla de hemodinamia sobre dispositivos, pero estos son algunos de los que se disponen actualmente, los más usados. Es muy importante para nosotros saber los diámetros en los que se dispone, digamos, cada dispositivo, porque en base a esto también va a estar la factibilidad de realizar el procedimiento o no. Y cuando hagamos la evaluación de la salida del ventrículo derecho y la reconstrucción, tenemos que descartar que el paciente no presente estas morfologías de tracto de salida que son piramidales y tienen mayor incidencia de eventos adversos en la colocación y en la evolución. Entonces, esta evaluación anatómica, o sea, lo segundo que hacemos con la resonancia luego de determinar el tiempo adecuado para la intervención, se pueden realizar de distintas maneras, se dispone de distintas secuencias. El colega anteriormente había mostrado secuencias de sangre negra, secuencias estáticas. Yo acá les muestro secuencias de cine. ¿Sí? Esta es una secuencia de cine que está estática en fin de sístole. Esta es una angiografía. Esta es una secuencia de cine también, y estas son angiografías. Y esta que está acá arriba es la reconstrucción tridimensional de la angiografía. Y acá es donde la mayor preocupación nuestra es poder darle a los intervencionistas la mejor evaluación de las dimensiones, ¿no? Disponemos de la secuencia de cine, por un lado, en las cuales vamos a medir en fin de sístole. ¿Por qué? Porque cuando ellos miden el dispositivo, después, bueno, lo mencionarán, y de paso se los pregunto, lo miden con un balloon sizing, donde lo que hacen es inflar el balón y tratan de ver en sístole la mayor dimensión, o sea, el menor diámetro de la cintura, pero en sístole, donde está más dilatado el tracto de salida y la arteria pulmonar. Entonces tratamos de imitar eso, midiendo en secuencia de cine. Fíjense lo que pasa al lado, que es lo que inicialmente hace unos años hacíamos, que era medir el tracto de salida y la arteria pulmonar por angiografía. La angiografía por resonancia, al no ser gatillada, tenemos un promedio de imágenes durante el ciclo, y esta es la misma paciente, y fíjense que hay una diferencia de 5 milímetros entre lo que se mide acá por angiografía, que nos da 25 milímetros, y 30 milímetros. Entonces es más adecuada la medición por cine. El inconveniente que vamos a tener por cine es que son imágenes bidimensionales y son imágenes de 6 milímetros más o menos los cortes. Si vamos bajando el espesor de corte tenemos artefacto y no es bueno, no podemos medir adecuadamente, no son buenas imágenes, entonces estamos limitados por eso. Esta es la angiografía, como medimos la parte distal de las ramas. Acá hay menos variabilidad. Acá esta es una secuencia de cine que está frisada, donde también medimos el ángulo de salida de la arteria pulmonar, dimensiones del tracto de salida y del anillo pulmonar.
Últimamente salieron secuencias nuevas que se pueden utilizar para poder dar una mayor exactitud en la medición y poder acercarnos más a esto, que es lo que hacen los hemodinamistas, los intervencionistas, que es medir con este balón los diámetros para poder seleccionar el dispositivo adecuadamente. Entonces, han salido reportes de esta secuencia de steady state 3D que se hace a fin de sístole, ¿no es cierto? Entonces son secuencias con un espesor de corte muy pequeño, menor de 1 milímetro, y se puede elegir si se hace en fin de diástole o en fin de sístole. Por supuesto que como queremos evaluar el tracto de salida y la arteria pulmonar, cuanto más lleno están, o sea, en su mayor dimensión, vamos a utilizar los tiempos sistólicos, ¿no es cierto?, de fin de sístole, que es lo que muestra mayor correlación con el gol estándar, que por ahora es el balloon sizing. Esta secuencia, al tener tanta definición, también nos permite, y el colega anteriormente había mencionado que una de las contraindicaciones y de los peligros del procedimiento era la oclusión de la coronaria izquierda. Entonces, por tener tanta definición y un espesor de corte muy chico, podemos medir con mucha precisión la distancia hacia la coronaria izquierda desde la zona de anclaje, donde potencialmente sería la zona de anclaje. Y también con el esternón para evaluar el riesgo de fracturas que pueda tener el dispositivo si está muy cerca del esternón. Bueno, y ahora les quiero mostrar estos dos pacientes que les mostré inicialmente, fueron tratados. Esta es la primera paciente, la paciente de 25 años, la mujer, que tenía un tracto nativo y se había evaluado que tenía insuficiencia severa. Esta es una de las imágenes previas, con el ventrículo derecho dilatado. Se colocó una venous valve, fíjense, el dispositivo queda anclado acá en el tracto de salida, la parte proximal, y después se cubre la totalidad del tronco de la arteria pulmonar. Este es el artefacto que genera consecuencias de sangre negra. Nosotros evitamos ese artefacto, como pueden ver acá también en esta secuencia, y la válvula quedó con un perfecto funcionamiento y 1% de fracción regurgitante, es mínima. Y podemos observar cómo el ventrículo derecho disminuyó significativamente los diámetros. Y este es el otro paciente, el chico que era más complejo, un paciente muy complejo también para someter a cirugía, con disfunción ventricular derecha muy severa. Se le colocó un dispositivo Melody en el tracto de salida artificial que tenía. Mejoró levemente la fracción de eyección, disminuyó un poco la hipertrofia del ventrículo derecho. Se trató también con un stent, la estenosis de la rama izquierda de la arteria pulmonar. Son secuencias de sangre negra para evitar el artefacto que ustedes pueden ver acá. Acá está la válvula Melody, acá en un corte axial también. Así que bueno, el paciente mejoró los síntomas y está a la espera de mejorar la función ventricular derecha también. Así que la resonancia también es útil para el seguimiento de estos pacientes. Con respecto a la insuficiencia tricuspidia, las válvulas auriculoventriculares, en realidad por la complejidad que tiene su aparato, por lo delgada de las estructuras, son aparatos valvulares que son mejormente evaluados anatómicamente por métodos con mayor definición espacial, que son la tomografía y el transesofágico. La definición muy detallada con resonancia se nos complica un poco. Acá va a tener la resonancia más que nada utilidad en definir el momento del tratamiento. Pero fíjense que el anillo tricuspidio y la válvula tricuspide está rodeada de elementos muy nobles y de mucha importancia, por lo cual es importante dar una información bien detallada, y esto se hace más con tomografía. La progresión de la insuficiencia tricuspidia, como las valvulopatías regurgitantes, lo hacen es inicialmente de un tiempo libre de síntomas. Cuando empieza a progresar, empieza a declinar la función ventricular derecha y aumenta la dilatación, y vamos a tener en algún momento un punto de no retorno, por debajo del cual, si uno trata de forma invasiva, no va a obtener un beneficio
y en realidad son pacientes que quedan solamente para el manejo farmacológico, y nosotros deberíamos actuar previamente a este punto de no retorno. Actualmente, las indicaciones fundamentales, las indicaciones clase 1 de la valvulopatía tricuspidia están centradas en tratarlas concomitantemente cuando se trata una valvulopatía izquierda. Las valvulopatías tricuspidia aislada, recién una recomendación 2A es tratarla cuando es sintomático el paciente. Hasta acá, cuando el paciente es sintomático, cuando hay mucha dilatación o disfunción ventricular derecha. Pero ya hemos visto que el ventrículo derecho puede disfuncionar previo a los síntomas. En los pacientes asintomáticos, la indicación quirúrgica es cuando hay una gran dilatación ventricular derecha progresiva o deterioro en la función. Entonces acá la resonancia tiene un papel fundamental en la indicación del tiempo quirúrgico, midiendo los volúmenes y la fracción de eyección. Es muy heterogéneo el campo de la insuficiencia tricuspidia, porque puede ser primaria o secundaria, y las etiologías son muy variables, muy variables. Este caso es un caso bastante raro, es un ejemplo de una paciente que tiene una vena cava izquierda única, ¿sí? No tiene cava derecha, esta es una cava izquierda única que ingresa acá en el seno coronario. El seno coronario está muy dilatado, y eso por la proximidad que tiene con la estructura del anillo tricuspidio genera una deformación, una alteración geométrica, y eso es lo que está produciendo la insuficiencia tricuspidia severa. Todavía los volúmenes ventriculares no están en tiempo quirúrgico, está en seguimiento y está asintomática la paciente, pero era solamente para graficar que puede ser tan heterogénea la insuficiencia tricuspidia y que deberíamos individualizar el tratamiento en cada caso, ¿no es cierto? Y estos son todos los dispositivos percutáneos que existen para el tratamiento. Como verán, son también es muy heterogéneo el pool, y están en marcha los estudios que nos van a definir a gran escala y con seguimiento a largo plazo si estos dispositivos se asocian a una mejoría en los puntos finales clínicos, ¿no es cierto? Así que bueno, para concluir, la IP severa es una condición frecuente en la evolución de los pacientes con Fallot corregido. El implante percutáneo es una alternativa segura a la cirugía. La resonancia es el método de elección para el tiempo de la intervención, evaluar las lesiones asociadas, la selección anatómica y el seguimiento. Y lo que dijimos sobre insuficiencia tricuspidia, que se presenta de forma muy heterogénea, los parámetros que la resonancia puede ofrecer son más adecuados para definir el momento quirúrgico, más que para la evaluación anatómica en sí de estas estructuras valvulares tan complejas como son las válvulas auriculoventriculares, y la evaluación pormenorizada requiere de tomografía multislice y de transesofágico. Perfecto. Facu, excelente presentación, la verdad que muy claro. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Recién preguntaban qué visualizador usás. En general yo le contesté por privado que se usan los de la consola, no sé si vos querés agregar algo. Y le vamos pidiendo al próximo orador que vaya cargando la charla y compartiendo la pantalla, si aprovechamos estos minutitos para que vos contestes y vamos cargando la próxima charla. Sí, utilizo el visualizador de la consola para hacer la reconstrucción también, y también en casa el segment, que usamos la mayoría de lo que hacemos resonancia. También utilizo el Radiant. El Radiant últimamente está teniendo muy buenas herramientas, están subiendo actualizaciones con herramientas buenas para medir área. Está bueno ahora actualmente se puede medir área por MPR, lo cual antes para medir, por ejemplo, el índice de Nakata, donde tenemos que medir el área de sección transversal de las arterias pulmonares, al no poder hacerlo por MPR se nos complicaba un poco y teníamos que recurrir al MPR del software de la consola, pero bueno, Radiant va subiendo actualizaciones, así que eso, lo de cada consola, Radiant y Segment de mi casa. No sé si hay otra pregunta. Estás espectacular la presentación, Facundo, muy buena. Muchas gracias.
Excelente. Ahí están saliendo, mientras vamos cambiando de orador. Germán, ¿estás? Facu, tenés que dejar de compartir tu pantalla, así Germán puede cargar la suya. Estoy tratando de buscar eso. Perfecto. Y mientras tanto, para que se diviertan un poco, para todos los participantes, pusimos unas preguntas muy puntuales de la práctica clínica para hacer como una votación y llevarnos una idea de cuánto influye o cuánto pensamos en las patologías valvulares derechas en la práctica diaria. Por favor, si las pueden ir contestando. Germán, ¿estás? Estoy en eso, Facu. Le digo, Santi. Perfecto. Santi, minimicé las preguntas y me desaparecieron. ¿Sabes dónde van? No, no. En algún lugar deben estar. No, la verdad que no sé. ¿Qué deben estar por ahí? Perdón, pero tengo acá un... Las encontré en votación. Muy bien, en votaciones, exacto. Pero no se pueden empezar. ¿Ahí la ves la pantalla, Santi? Digo... Santi. Sí, se ve la pantalla, pero en blanco. En blanco por ahora. Perdón. ¿El resto puede votar? ¿Lo deja o no lo dejan? Porque a mí no me funciona. Sí, se vote. Yo voté problemas. Ah, ok. Listo. Si quieren, hasta que resolvemos... Ahí está, bueno, nada, ya está resuelto. No me tenían fe. ¿Para qué? Germán, arrancá cuando quieras. Bueno, vamos rapidito porque hay que ir a comer. Primero, muchas gracias y gracias por unirse. La verdad que hay una avalancha de webinar que ya uno se le empiezan a inflar las amígdalas. Bueno, este cuadro, ustedes ya, muchos de mis colegas cardiólogos infantiles están podridos de verlo, pero es ineludible caer en él cuando se habla de este tema. ¿Por qué? Porque las anomalías del tracto de salida, como todos ustedes saben, son un grupo importante de cardiopatías congénitas, aproximadamente el 20%, y dos grandes subgrupos. Uno es la tetralogía de Fallot, que es el mayor porcentaje, como todos ustedes conocen, y el otro es un popurrí de cardiopatías troncoarterioso, transposición y otras cardiopatías congénitas, entre las cuales está la estenosis aórtica, que terminaría en un ROS, por lo cual sería una patología adquirida del tracto de salida del ventrículo derecho. Pero volviendo al grupo que más nos importa, que es la tetralogía de Fallot, tiene básicamente dos opciones. Con estenosis pulmonar, que va a tener una corrección quirúrgica sin conducto, o con atresia, que va a terminar en un conducto, junto con las otras patologías que antes les dije. La gran mayoría, 85%, no tiene conducto, no tiene bioprótesis, entonces va a terminar en un... Ahora sí. Va a terminar en un acto quirúrgico que nos va a dejar como secuela básicamente insuficiencia. Entonces, volviendo al mismo cuadro, ¿cómo podemos separar las opciones que tenemos terapéuticas? Por un lado, aquellas patologías que necesitaron un homoinjerto, un tubo, una bioprótesis, son patologías del tracto de salida del ventrículo derecho que podemos nosotros intervenir con válvulas que son básicamente balones expandibles, como la Melody y la Edwards, y patologías que tienen insuficiencia pulmonar, básicamente, para las cuales hay diseños específicos, entre los que está la Venus P-Valve, la Pulsta y la Harmony, aún no disponible digamos, en forma comercial, sino que está todavía en evaluación para aprobación por la FDA en Estados Unidos. Ahora bien, desde el año 2000, Philipp Bonhoeffer, como todos ustedes ya saben, publicó su primer trabajo de diseño de implante con éxito de la válvula Melody,
Realmente ha sido un largo camino que hemos recorrido hasta ahora, lleno de un montón de problemas, pero bueno, ahí lo vamos desandando. ¿Y cuál es la epidemiología de esto? 5 cada 8 nacidos tienen cardiopatía congénita. De esos, 20%, como dijimos antes, tienen lesiones del tracto de salida del ventrículo derecho, pero cuando vemos en los adultos, ¿qué tan frecuente es? 1 cada 150 tienen cardiopatía congénita y el 50% tuvieron cardiopatía previa. Entre ellos, tuvieron cirugía cardiovascular previa. Hay que agregar también la cirugía de Ross, en el cual se implanta un homoinjerto entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Ahora, ¿qué le pasa a los homoinjertos? Que básicamente es la forma en la que se corrigen estos pacientes que no tenían conectividad entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Estos homoinjertos, como ustedes ven en esta curva, que es muy famosa, a los 2 años post-implante, por lo menos el 84% están libres de enfermedad, pero cuando llegamos a los 10 años, solamente el 22% funcionan apropiadamente y el 50% han tenido que repararse. Y es ahí donde aparece la figura de estas válvulas que se crearon ya hace 20 años, básicamente la Melody y la Sapiens, que todos ustedes conocen con sus sistemas de deliveries específicos, que no me voy a detener en ellos porque hablar de todo esto en una pequeña charla es demasiado tortuoso. Entonces, en resumen, ¿cuáles son esos pacientes a los cuales nosotros podemos pensar en indicarle el tratamiento de una válvula pulmonar percutánea? Son aquellos pacientes que tienen síntomas con cirugía previa de tracto de salida del ventrículo derecho, que básicamente es insuficiencia pulmonar moderada severa en aquellas tetralogías de Fallot corregidas en la forma clásica, o estenosis valvular con presión de ventrículo derecho mayor a 2/3 horas sistémicas en aquellos que tienen homoinjertos o tubos entre ventrículo derecho y arteria pulmonar, que es otra patología, es la atresia pulmonar, básicamente, sin conexión inicial. Ahora, cuando el volumen de fin de diástole es mayor a 150 mililitros por metro cuadrado, o el de fin de sístole es mayor a 80, ya es una indicación de que tenemos que hacer algo sobre esa válvula pulmonar. Cuando la fracción de eyección del ventrículo derecho cae por debajo del 50%, o la fracción de regurgitación es mayor del 40%, el paciente está asintomático, tenemos que pensar en cambiar esa válvula. Y por supuesto, cuando el QRS es mayor a 140 milisegundos o hay presencia de arritmias instaladas. Un tema muy importante a discutir es el cambios en la prueba de esfuerzo o consumo de oxígeno, porque muchas veces el primer síntoma lo da el ventrículo derecho y en el consumo de oxígeno es donde ahí lo vamos a encontrar. Lo más importante en el implante de válvula pulmonares o en la corrección de la patología del tracto de salida del ventrículo derecho es el timing. El timing para mí lo es todo, porque el volumen de fin de sístole puede ser el mejor predictor que el volumen de fin de diástole. Y también, por supuesto, la fracción de eyección, cuando cae por debajo del 45%, es un signo de alarma. Todos sabemos que la estenosis es mejor tolerada que la insuficiencia, pero si nosotros equivocamos el timing, no importa lo que hagamos con ese paciente. Y este es el mejor ejemplo de la falta de timing. Este es un ventrículo derecho. No sé si se ve bien la imagen del lado derecho. Yo estoy viendo en mi celular que no están corriendo los videos. ¿Puede ser? Sí corre, sí corre, Germán, se ve perfecto. Corre, bueno. Se ve perfecto. Yo, independientemente de todas las indicaciones, quiero que si alguien quiere que se acuerde de esta charla, quiero que se acuerden de ese ventrículo derecho que está a la derecha de la pantalla. Ustedes ven que el ventrículo izquierdo se contrae apropiadamente. Ahora, miren ese ventrículo derecho. ¿Para dónde, cómo pueden imaginar que esa paciente puede andar por la vida en forma normal? Para que ustedes sepan la historia de este ventrículo derecho, es que nunca pudimos ni siquiera poner un stent en ese molde de porcelana que es ese homoinjerto, y la paciente falleció de insuficiencia ventricular derecha 3 semanas después de estar internada post-cateterismo. Yo creo que esta es el punto de esta charla. O sea, no importa si usamos una Melody, una Venus, una Pulsar, una Edwards. Creo que lo más importante que nosotros tenemos que pensar y repensar es que nos estamos equivocando en el timing, porque hay muchos pacientes que parecen sintomáticos, pero cuando uno los estudia se encuentra situaciones horrorosas como esta. Y bueno, no me voy a detener demasiado
las imágenes que ya Facundo nos mostró, unas imágenes muy lindas, pero básicamente una vez que encontramos al paciente que necesita un recambio valvular, quirúrgico o percutáneo, ¿cómo lo evaluamos? Bueno, obviamente historia clínica es fundamental para saber cómo fue corregido ese tracto de salida del ventrículo derecho, obviamente la radiografía de tórax y el electro son fundamentales, pero básicamente lo que tiene que ver con las imágenes es muy importante el ecocardiograma inicial y la tomografía o la resonancia. Creo que es un punto a discutir, algunos prefieren tomografía, otros prefieren resonancia. A mí me gusta la imagen que da la tomografía, pero también es muy valioso los volúmenes que nos dan las resonancias con mucha certeza. Creo que la imagen tomográfica y sobre todo las reconstrucciones tridimensionales nos permiten planificar con muchísima precisión, pero claro, no podemos saltear, lamentablemente, el screening que significa el cateterismo. ¿Por qué? Porque en el cateterismo no solo vamos a tomar las presiones, no solo vamos a descartar la eventual compresión coronaria, la eventual compresión aórtica, sino que vamos a medir muy precisamente cómo se comporta ese tracto de salida con un balón sizing, con un balón elastomérico que todos ustedes conocen, que los proveen todas las empresas, porque en este punto es donde vamos a definir si vamos a usar una válvula Melody, que llega hasta 24 milímetros de diámetro, podemos ir con una Edwards, que podemos ir hasta 29 milímetros de diámetro, o si tenemos que cambiar de estrategia y pensar en las válvulas que son autoexpandibles, que fueron pensadas para patologías de tracto de salida nativo, pero que por supuesto que se pueden adaptar a patologías con tubos o injertos en posición pulmonar. Y por supuesto, en el cateterismo, lo más importante es descartar o confirmar la eventual compresión coronaria, que si uno tiene la sospecha de que hay una eventual compresión coronaria, ese paciente queda absolutamente descartado para la colocación de una válvula, por lo menos balón expandible. Autoexpandible es bastante poco probable que haya compresión coronaria, pero también, por supuesto, que se tiene que hacer un screen de las coronarias. Y una vez que descartamos la compresión coronaria, y vamos a avanzar en la preparación de ese tracto de salida de ventrículo derecho. Miren ustedes la angiografía de perfil que está en el lado izquierdo de la pantalla, donde se ve un hilito, es un injerto totalmente aplastado, arrugado, absolutamente hipertenso, con un ventrículo derecho totalmente, aquinético prácticamente. Bueno, hay que pensar en que para poner una válvula en ese tubo VDAP, primero tenemos que tratarlo, tenemos que abrirlo, tenemos que hacerle valvuloplastia, tenemos que poner un stent, y por supuesto que ¿cómo se logra eso? Con el implante de stent, en general, por supuesto, recubiertos con PTFE, porque lo que puede pasar, como ustedes ven en esta pantalla, al poner estos stents y abrir estos homoinjertos, se fracturan los homoinjertos, esto puede ser un problema grave. Entonces tenemos que estar seguros que vamos a tener stent para poder no solo abrir, sino cubrir esas probables lesiones de los homoinjertos. Y una vez que logramos establecer una apropiada zona de anclaje, bajar el gradiente lo más posible, porque eso va a prevenir la posibilidad de endocarditis, ahí ya podemos avanzar en el implante de la válvula, como pueden ustedes ver, de izquierda a derecha, en la progresión de la válvula Melody, que ya está cargada en el sistema de entrega, en la imagen del medio ustedes ven cómo la válvula está implantada, y a la derecha ya pueden ustedes ver cómo la suficiencia es absoluta y se ha podido liberar ese tracto de salida que era absolutamente estenótico. Claro que, como les dije previamente, en el tratamiento de esos homoinjertos, el homoinjerto se puede partir, como ven en esta imagen central, y puede haber una fracción y puede haber un sangrado por fuera de la arteria pulmonar, y eso se debe corregir con el implante, como les dije previamente, de un stent cubierto. Se puede usar Cipistent, se puede usar Andrastent, pero tienen que corregir esto rápidamente porque si no puede ser una situación catastrófica. Ahora bien, también las válvulas se pueden poner no solo en homoinjertos o en tubos, como muy bien lo mostró Alfonso, sino que en bioprótesis, como pueden ver en este caso, con o sin stent como zona de anclaje. En general es preferible no usar un stent porque el stent lo que hace es reducir la luz de esa bioprótesis. Y en general estas bioprótesis tienden a ser
a tener un gradiente residual que puede de alguna manera predisponer al desarrollo de endocarditis. Pero bueno, nosotros preferimos poner un stent porque tenemos que estar seguros que vamos a poder abrir esa bioprótesis, porque si no, no podemos hacer venir la válvula que todavía entra como uso compasivo a la Argentina. Claro que estuvimos viendo Melodys en homoinjertos, Melodys en bioprótesis, pero también se pueden poner Melodys o se pueden poner Edwards en tracto de salida nativo, a pesar de que sean hoy por hoy tratamientos off-label, como puede ser este paciente que era una tetralogía de Fallot operada con tracto de salida nativo, en la cual ella, por motivos personales, no quería someterse a una cirugía, tenía una enorme dilatación pre y post anillo valvular, y en forma bastante osada decidimos avanzar hacia el implante de una válvula balón expandible que pensamos que iba a ser una Edwards. Entonces fabricamos una zona de anclaje en forma secuencial, colocando Andra-Stent, y después que tuvimos una zona de anclaje apropiada, logramos ponerle una Melody que resultó muy bien. O este otro tracto de salida nativo, que si bien tiene distintos sitios de estenosis, con una estenosis en el origen de la rama pulmonar izquierda, también le fabricamos una zona de anclaje con un Andra-Stent y logramos colocar una válvula Melody que funcionó muy bien, y fue nuestra primer válvula Melody en un tracto de salida nativo. Bueno, no solo se puede usar una válvula Melody para corregir un tracto de salida defectuoso, sino que también, como ustedes pueden ver acá, yo lo estoy viendo en mi computadora antes de que ustedes lo puedan ver, usamos esta válvula para corregir una fístula que estaba entre la aorta ascendente y el tronco de la arteria pulmonar. Intentamos cerrarla con plug, no fue imposible, entonces decidimos poner un Andra-Stent recubierto que tapara la boca de la fístula, y una vez que teníamos el Andra-Stent implantado en el tronco de la arteria pulmonar, decidimos avanzar con una Melody, a la cual una vez que la implantamos, logramos una suficiencia pulmonar absoluta y le cerramos la fístula pulmonar. Entonces, ya vimos que son distintas circunstancias y distintas anatomías que pueden ser resueltas con válvulas balón expandibles. Yo tengo bastante más experiencia con Melody que con Edwards, que es bastante pobre, pero claro, complicaciones pueden aparecer, fracturas de stent que contiene la válvula. Esto fue muy frecuente previo a la utilización del stent como zona de anclaje. Post utilización de stent bajó al 15% en forma global. La endocarditis, que es un 2.4% por año, es 4 o 5 veces mayor endocarditis que en válvulas pulmonares percutáneas Melody, que post cirugía cardiovascular. Esto es un talón de Aquiles que debemos pensar en cómo corregirlo. La ruptura del injerto, que en general es controlada y se puede resolver. La compresión coronaria es una contraindicación para el implante. La compresión de aorta ascendente con deformidad de la aorta ascendente también es una contraindicación. Y complicaciones como hemorragia pulmonar pueden suceder, y de hecho uno debe pensar en ellas y debe tener el material para poder corregirlo durante el procedimiento. El edema pulmonar es poco frecuente, pero es de buen pronóstico. Esta es la comparación grosera entre cuál es la frecuencia de endocarditis post-Melody, post-Sapiens. Ustedes pueden ver que no varía mucho. En general hay más Melody porque hay más de 25.000 válvulas Melody puestas en el mundo y alrededor de 1.000 Edwards colocadas en el mundo. Y esto es un ejemplo de cuando una válvula Melody o una válvula Edwards, balón expandible, no se puede colocar. Miren ustedes como en la simulación con el balón elastomérico, la compresión coronaria se hace muy evidente, y entonces está absolutamente contraindicado, y esto es lo que sucede cuando hay compresión de la aorta ascendente con deformidad. En este caso no podemos avanzar a la compresión aórtica. Este es uno de los 2 pacientes que le colocamos válvula Edwards en Favaloro. Tenía un tracto de salida nativo, se pudo hacer una muy buena zona de anclaje con un Andra-Stent, y avanzamos hacia la colocación de Edwards, que fue una Edwards Sapien XT 29, que quedó muy bien. Y el segundo paciente, lamentablemente, no pudimos implantarla en posición y el paciente tuvo complicaciones graves. Estas son nuevas alternativas para tracto de salida nativo. La válvula Harmony, desarrollada por Medtronic, la Venus, desarrollada por la firma
se me fue de la cabeza el nombre de la empresa, no importa, y la Pulsa, que es una nueva válvula coreana, que está funcionando bastante bien. La verdad que nuestra experiencia inicial ha sido muy, muy, muy buena. ¿Cómo se evalúa el implante de Venus? Muy parecido al de la válvula balón expandible. Necesitamos, por supuesto, hacer mediciones con balones elastoméricos. La tomografía y la resonancia son de muchísimo, muchísimo valor. Y en el momento del implante hacemos una simulación con una insuflación del balón y eyectamos en el ventrículo derecho para poder estar seguros que ese va a ser el comportamiento sistodiastólico del tracto de salida del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar. Y una vez que estamos seguros del tamaño que queremos colocar, digamos, avanzamos hacia la progresión de la válvula. Bueno, no me voy a detener específicamente en cómo se pone una válvula Venus porque no tiene demasiado sentido, pero acá ustedes pueden ver cómo la válvula se ha expandido y ocupado todo el tronco de la arteria pulmonar y el free flow se abre sobre el origen de ambas ramas pulmonares y el free flow proximal queda en el tracto de salida del ventrículo derecho. Ustedes pueden ver cómo se logra la suficiencia absoluta inmediata y miren digamos, la ausencia de compresión coronaria y el muy buen diámetro que se logra con la válvula. Este es otro ejemplo de Venus, y esta es la válvula Pulsa, que es la válvula que empezamos a usar el año pasado. Tenemos 4 implantes en el país, uno lo hicimos con Alejandro en Córdoba, que estuvo bastante desafiante y fue muy bueno. 2 lo hicimos en la Fundación Favaloro, que fueron muy, muy, muy lindos y con muy buenos resultados. Y esto es lo que yo creo que es lo que a mí me divierte, que es colocar una válvula autoexpandible con zona de anclaje previa. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, porque este paciente, como ustedes ver en la angiografía, tenía una enorme dilatación pre y una enorme dilatación post, y no había ninguna posibilidad de colocar ningún tipo de válvula si no hacíamos una zona de anclaje, una zona de aterrizaje. Le pusimos un Cipistén de 10C de 60 milímetros, que nos dio una muy buena zona de anclaje, y por dentro le pusimos la Pulsa, que funcionó muy bien. Santiago me pidió que por favor hable de implante de válvula percutánea en posición tricuspida. Yo no tengo ninguna experiencia, pero en Favaloro Oscar tuvo la oportunidad de poner una Sapiens 23 en posición tricuspida, donde había una bioprótesis y le fue muy bien. Si Dios quiere, estamos por empezar a estudiar un paciente que tiene una estenosis tricuspidia congénita y vamos a ver si avanzamos hacia el implante de una válvula percutánea tipo Melody o la que vaya. Bueno, como consideraciones finales, y disculpen que haya ido un poco rápido, pero me parece que vale la pena que discutamos un poco y acortar esta presentación. El implante de válvulas es un procedimiento seguro, es reproducible, está estandarizado y está ampliamente difundido en el mundo. Es una alternativa terapéutica de elección para mí en pacientes con cardiopatías congénitas. Y es importante los esfuerzos que tenemos que hacer para optimizar el timing de la indicación. Hay actualmente hay más de 20.000, perdón, este número está mal, de válvulas pulmonares en todo el mundo, con 1.000 Edwards, más de 20.000 Melody y más de 1.000 Edwards en el mundo. Y como mensaje final, el homoinjerto de la bioprótesis se puede resolver con válvula balón expandible. El tracto de salida con estenosis se puede resolver con válvula balón expandible, el tracto de salida libre con balón autoexpandible. Esta es mi experiencia personal. Yo he implantado personalmente 31 válvulas Melody, la gran mayoría en Fundación Favaloro, 2 válvulas Edwards, las 2 en Fundación Favaloro, 6 válvulas Venus, todas en Fundación Favaloro, y 3 Pulsa, 2 en Favaloro y 1 en Mendoza. Muchas gracias. Espero que les haya divertido y pasemos a las preguntas, que es lo más divertido de esto. Gracias, Germán. Excelente presentación, como siempre. Espectacular, hermosas imágenes, hermosa experiencia. No sé quién más tiene experiencia, o esta experiencia, por lo menos en Argentina o en Sudamérica, en implante de válvulas. Sí, lo mejor es, como siempre en estos Ateneos, es la charla, la discusión, compartir experiencias, preguntas, etc. Invito a nuestros panelistas, Carlos Fava, Sebastián Peralta, de parte nuestra del Consejo de Hemodinamia, los panelistas de imágenes, si quieren hacer alguna pregunta. Carlos. Sí. Hola, buenas noches a todos. Felicitaciones
las presentaciones. Bueno, y la verdad que las imágenes para nosotros en estos escenarios son fundamentales. La verdad que no podemos trabajar sin ellas y es fundamental tener muy buenas mediciones. Entonces le quiero preguntar yo a Facundo cuál sería una limitación que él encontraría en los pacientes para hacer las mediciones, y lo ayudaría quizá la tomografía o un eco transesofágico, posiblemente más en la tricúspide, que es lo que yo más conozco. También le quería preguntar a Germán, que trabajamos juntos, la experiencia en neumoinjertos en pacientes con cirugía de Ross, si hay, cuál sería la mejor válvula, si es que eso está establecido. Y también ya para finalizar, el caso que mostraste de la válvula tricúspide, que yo lo estoy siguiendo, esa mujer que tiene una historia bastante tórpida, con 2 cirugías, todo comenzó a través de un parto, se encuentra bien, ya tiene alrededor de 30 meses de seguimiento, y por suerte nos ha dado grandes satisfacciones. Así que muchas gracias a todos. Bueno, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la pregunta. Mirá, con respecto a válvula pulmonar, en resonancia me parece lo más adecuado es la medición por resonancia por los volúmenes del ventrículo derecho, y con respecto a la vasculatura pulmonar se va refinando año a año la medición. Siempre trato de quiero ser muy obsesivo en darle la medición más exacta para que ustedes puedan que puedan seleccionar bien el dispositivo, y al principio se nos complicaba un poco porque al principio hacíamos con angiografía y como no es gatillada, es un promedio de las imágenes del ciclo, entonces había una cierta discordancia. Y las imágenes de cine son bidimensionales, hay veces que el corte no pasa exactamente por donde está el menor diámetro, pero bueno, últimamente con estas secuencias tridimensionales, con muy alta resolución, nos prometen que podamos hacerla de una forma más precisa. En ese sentido, la tomografía tiene una ventaja, la tomografía, porque es un método volumétrico y se obtiene en toda la fase del ciclo cardíaco, con lo cual uno puede tener en sístole el volumen de la arteria pulmonar del tracto de salida y puede hacer mediciones con MPR. El gran problema de la resonancia, de la tomografía, bueno, la radiación y el contraste nefrotóxico, son pacientes chicos, van a requerir a lo largo del tiempo muchas evaluaciones, entonces uno trata de irradiarlo lo menos posible. Incluso con las nuevas secuencias de resonancia se pueden hacer sin contraste. Esto que mostré últimamente se hace sin contraste, que es la secuencia que se usaba antes para coronarias, que no dio resultado porque no se mide bien las coronarias por rezo, pero es la misma secuencia. Y para válvula tricúspide, el límite de resolución espacial de la resonancia, aproximadamente 2 milímetros, no nos permite las válvulas AB evaluarlas, tanto tricúspide como mitral, con tanta precisión como uno puede hacer con transesofágico 3D o con tomografía. Ahí la tomografía para mí se impone en tricúspide. Guillermo, ¿quieres hacer alguna pregunta? Carlos, vos me habías preguntado si hay alguna válvula especial, digamos, que tiene más indicación que otra en el neumoinjerto post-Ross. Sí. La primera válvula que pusimos en Favaloro, que se llama Mazar Brenda, en 2 meses cumple 7 años, está muy bien, era un Ross. Y de las primeras 10 que pusimos en Favaloro, la mitad fueron Ross. Y ¿me escuchan ahí? Sí, se escucha bien. Y en el ROS se pone un neumoinjerto grande en general, porque son pacientes adultos, no son pacientes pediátricos que tienen 5 o 6 años que se ponen neumoinjertos que van de 18 a 20 milímetros y estamos muy restringidos. La verdad que es un caso perfecto para poner la válvula que más usamos, que es la Melody. Obviamente que la Melody necesita sí o sí un stent, porque eso la protege de la fractura y digamos, esto nos asegura de que se va a poder implantar, pero ¿qué pasa? Tengo que mirar ahí. Entonces, yo
creo que la mejor válvula es la Melody, porque la que yo estoy acostumbrado a usar. La verdad que lo que yo creo que cambió la estrategia entre Melody y Edwards es que ahora Gore sacó un Dry Seal, que es un introductor, que vos lo podés poner y llegás hasta el tronco de la arteria pulmonar, y con eso la Edwards va volando por ahí adentro, entonces puede tener más aplicación. Pero nosotros hemos tenido muchísimos problemas en el caso este que yo les comenté, donde quisimos poner un XT, y entonces, bueno, el sistema de delivery de Melody es espectacular y la válvula funciona muy bien. Yo creo que es la mejor válvula, pero bueno, puede Germán, ser que son las opiniones, ¿no? Obviamente que me tocas el corazón ahí, tengo algo para decir. No, mira, el delivery system es totalmente distinto al de la XT, ¿no? O sea, vos tenés la posibilidad de ventear el sistema, de doblarlo al sistema más allá de los 180 grados. Entonces eso hace que lo puedas llevar fácilmente ahora. Ni hablar que usar la vaina de Gore y estas cuestiones hace la técnica más fácil, que eso es aplicable a todas las válvulas, pero el delivery system de la S3 y de la Ultra realmente es mucho más amigable, mucho más amigable. Aparte, bueno, el sistema tiene menos frenchaje, entonces es más flexible. Perfecto, dejemos lugar un poco a la gente de imágenes. Guillermo. Sí, gracias. En primer lugar, les agradezco, las exposiciones fueron muy lindas y muy instructivas para el que no tiene experiencia, ¿no? Como en mi caso, por ejemplo. Dos preguntas quisiera hacer y en general a los tres que expusieron. La primera es si hay alguno de los escenarios clínicos que pueden llevar a este tipo de soluciones que sea más desafiante o menos recomendable por peor resultado, si es muy si tiene mucha implicancia los aneurismas ventriculares que hacen en general las correcciones de Fallot para este tipo de resoluciones, y qué durabilidad tienen por lo menos los dispositivos que más uso han tenido, como la Melody. La realidad que hay distintos escenarios que son más desafiantes que otros. Obviamente que el escenario más desafiante es el tracto de salida muy grande y muy elástico como el tracto de salida nativo. Cuando empezamos a usar las Venus, la verdad que el criterio de selección eran muy estrictos y la mayoría de nuestros pacientes no calificaban nunca, porque las anatomías de tracto de salida piramidales o piramidales invertidos, la Venus no se puede colocar en eso por recomendación del fabricante. Después, bueno, si tiene estenosis en el origen de las ramas tampoco. Y en general la mayoría de los Fallot corregidos tenían anastomosis previa, con lo cual le daba estenosis en las ramas, con lo cual muchos de los pacientes se nos quedan afuera. A medida que fuimos avanzando, bueno, nos fuimos poniendo un poco más agresivos y un poco más jugados. Y bueno, se pudieron hacer implantes en sitios donde antes era impensado. Lo que sí yo creo es que como la anatomía es tan versátil, creo que lo más importante es que una buena evaluación con imágenes nos va a permitir definir cuál sería la válvula más apropiada, si balón expandible o autoexpandible. El único escenario en el cual acá no se puede poner una válvula es cuando uno usa un balón elastomérico de 34 milímetros y no logra ocluir completamente ese tronco arteria pulmonar. Creo que ahí no hay más nada para hacer. Ahora bien, si ustedes recuerdan, el último paciente que yo presenté tenía un tronco arteria pulmonar gigante, un tracto de salida totalmente dilatado y aneurismático, pero tenía una estenosis en el anillo, y eso lo salvó, porque ahí es donde uno puede fabricar una zona de anclaje y poner la válvula que quiera. Puede poner una Melody si tiene menos de 22, puede poner una Edwards, o puede aún poner una válvula autoexpandible. Entonces, la versatilidad es muy grande. Ahora, cuando uno va a hacer un sizing balloon de un tracto de salida nativo, elástico y con un balón de 34, no encuentra muesca, ese paciente creo que es imposible que pueda ser resuelto con válvula percutánea. Y lo otro que es lo que vos preguntás, que es la pregunta de todos los cardiólogos, y me parece que es excelente pregunta, que es la durabilidad de la válvula. ¿Cuánto dura una Melody? ¿Cuánto dura una Edwards? ¿Cuánto dura? Bueno, la verdad que la Edwards
la Melody dura mucho más de lo que la gente pensaba cuando empezó a usarse. Sin fractura de stent y sin endocarditis, esa válvula seguro dura mucho más, dura por lo menos, seguro dura más de 5 años, y la mayoría llega a durar probablemente hasta 10 años. Los trabajos que más seguimiento tienen es el trabajo del Sick Children de Toronto, que tiene un promedio de seguimiento de 7 años, y la realidad es que funciona muy bien, muy bien. Entonces, nosotros, ya te digo, nuestro paciente más viejo cumple 7 años dentro de 2 meses, y la válvula tiene insuficiencia trivial hoy. Así que bueno, esto es una, digamos, es una terapéutica que todavía en Latinoamérica está, parece ridículo, está empezando recién, porque tenemos, no sé, creo que 150 válvulas en toda Latinoamérica. Entonces, bueno, pero por el momento está funcionando muy bien. Bueno, un poco, yo también en honor al tiempo, porque estamos ya en la fase final de esta reunión, un poco mi comentario venía a eso. Creo que la importancia de este tipo de reuniones, digamos, con varios especialistas y de diferentes consejos en el contexto de una sociedad científica, es muy importante, un poco por eso, para, digamos, estar sin duda actualizado. Hay muchos avances técnicos, como comentaban recién, alternativas terapéuticas, hay un montón de aporte de los métodos de imágenes que digamos, estuvimos viendo ahora, y creo que es parte del entusiasmo que existe, digamos, en este campo, sobre todo de las válvulas derechas, que, digamos, que hay mucha gente muy jerarquizada en el auditorio, que tiene mucha experiencia y que todos aprendimos de ellos, pero me parece que también para establecer, digamos, un formato, un estándar, son necesarios este tipo de reuniones, y creo que, al menos desde mi punto de vista, creo que podríamos, digamos, destacar eso, al menos del encuentro de hoy, es eso, ¿no? Es al menos una iniciativa. El lado derecho del corazón normalmente era denominado el olvidado, y quizás a partir de ahora podamos tener, ¿no?, un poco más de darle mayor importancia y mayor actividad para fomentar todo este tipo de prácticas que realmente le hacen bien a los pacientes. Santi, no sé si querés agregar algo. No, lo mismo, la verdad que me pareció, cuando nos plantearon al consejo la idea, me pareció que fue innovadora, muy interesante, porque hay muchas cosas, como decía Guille hace un ratito, que por ahí no estamos tan acostumbrados, o nosotros técnicamente es un estudio que no lo hacemos tan frecuentemente. Bueno, en Fundación Favaloro tienen mucha experiencia, y la verdad que me parece que es muy nutritivo, por lo menos en lo personal. Aprendí mucho en esta hora y media que estuvimos escuchando estas charlas. Yo lo único, preguntarte a vos, Facu, una última pregunta que me quedó técnicamente en cuanto a la realización de la medición del anillo de la pulmonar. ¿Cómo lo haces? Si extrapolás lo que hacemos habitualmente en tomografía y en TAVI, como viste, en resonancia es más complicado. O sea, hay que planificar muy bien las mediciones que vamos a hacer a posteriores, porque a diferencia de la tomografía, nosotros no podemos hacer después reconstrucciones en 2 planos si no lo hicimos en la adquisición. Por ahí, algún tip para la gente que hace imágenes en cuanto a la medición estrictamente del anillo para seleccionar la prótesis. Sí, para medir el anillo, vos tenés que hacer imágenes de tracto de salida, y si se puede hacer lo más fino posible y poner muchos cortes, para tener para tener 3 o 4 cortes del tracto de salida que incluye el anillo. Eso está bueno en las imágenes de cine. Después vas a tener la otra referencia del angio, pero como vimos que tiene algunas falencias para cuantificar, y la secuencia de steady state estática en fin de diástole y en fin de sístole es lo mejor, porque es tridimensional y la podés evaluar después en MPR. Haces todo un análisis tridimensional del tracto de salida, válvula pulmonar y tronco. Eso creo que es lo mejor, y digamos, de a poco va a estar disponible en todos los equipos, que es la secuencia que se usaba para coronaria. Esa está buena. Pero yo particularmente trato de evaluarla en todas las secuencias: angio, en sangre negra, en cine, y la secuencia esta de coronaria. Bueno, en honor al tiempo, en honor a todos los que estuvieron conectados desde antes de las 7 de la tarde,
Creo que ha sido espectacular el Ateneo, creo que se habló de todo lo que esperábamos, cavidades derechas, válvulas derechas, desde el punto de vista de las imágenes, del intervencionismo. Muchísimas gracias a todos por estar, a los panelistas, a los disertantes. Gracias, Luciano, por la organización. Creo que cerramos aquí. ¿Decía algunas palabras? ¿Terminamos? No, sí, muchas gracias a todos. La verdad que está bueno que hayamos juntado 100 personas. Es como que salimos un poco del COVID, que nos está rompiendo la cabeza a todos, y hablamos un poco de cardiología, que es lo que nos gusta más. Así que muchas gracias a los panelistas, a los presentadores, excelente todas las charlas. Le pedimos disculpas a que quedó alguna pregunta sin contestar al público. Ve que algunas están contestando por chat, por suerte, pero bueno, nada, vamos más de 1 hora y media de transmisión, así que me parece que está bueno cerrar acá. Y buenas noches a todos. Buenas noches, saludos a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias, saludos. Saludos.